Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este taller, que espero que sea de utilidad para todos nosotros. Bueno, le puse como título Huerto en Otoño, porque de verdad el huerto en otoño tiene un montón de trabajo, y a diferencia de lo que nosotros pensamos, como que ya viene el invierno, el otoño, después viene el invierno, hay muy poco que hacer en el huerto, pero es al revés. O sea, en general, cuando hay cambios de estación, tenemos mucha pega en el huerto, ¿ya? Y vamos a hablar justamente de lo que pasa en estos meses, ¿ya? Vamos a partir con abril, ¿no es cierto?, de ahí para adelante. Como primera cosa, yo quería decirles que ustedes tienen que hacer una revisión de su huerto. Cuando yo hablo de huerto, no estoy hablando de un terreno establecido, ni no, me refiero a lo mejor a las macetas, a los cajones, a un contenedor, a una cama alta, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero a todo eso nosotros llamamos huerto, ¿ya? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un recorrido, ¿no es cierto?, por nuestras plantitas, y ver que ya estamos, ¿no es cierto?, terminando con las cosechas, como por ejemplo de tomates. También, ¿no es cierto?, estamos terminando una cosecha de pimentones, de ají. Entonces, si nosotros queremos conservar estas plantas para el próximo año, ¿ya? Porque tenemos como la idea de que los pimentones se cosechan y que murió el cultivo, y también cosechamos tomate, murió el cultivo, y ají, etc. No, hay plantas que son bianuales hasta trianuales, ¿ya? Eso quiere decir que pueden estar produciendo desde 1 hasta 3 años, ¿ya? Ahora, hay que saber cómo manejarlas para poder conservarlas, para que pasen el invierno, que es la parte crítica de estos cultivos que son propiamente de verano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestros tomates, y ya algunas ya terminaron de cosechar, cosa que no creo porque todavía las temperaturas están altas, entonces se puede seguir, van a seguir madurando. Entonces nos preocupamos, si tenemos plena producción todavía, la idea es que en la noche podamos tapar esos tomates, ¿ya? Pongámosles un plástico, una lona, una malla rachel, cualquier cosa que los proteja de las bajas temperaturas de la noche, porque las temperaturas ahora, en este periodo del año, hay mucha diferencia entre la mínima y la máxima, ¿ya? Y eso afecta a los cultivos de verano, en especial, por ejemplo, el tomate. Al tomate, al pimentón, al ají, que son cultivos de día largo, que se llaman, que en general necesitan entre de 14 a 16 horas de luz, y que se dan muy bien en temperaturas de 25 a 27 grados. Entonces, si queremos que esta cosecha continúe, lo que tenemos que hacer es cubrir nuestras plantitas de tomate para que los tomates no se hielen, ¿ya? Porque cuando se hielan ya no maduran, se ponen malos, se ponen ácidos. Lo mismo con los pimentones, ¿ya? Idealmente, si tenemos una plantita de pimentón y todavía tienen frutos para cosechar, entonces la idea es que ustedes los puedan cubrir en la noche, y en la mañana, cuando ya empieza a levantar un poquito la temperatura, se descubren, ¿ya? La idea es que tengan ventilación, que haya aire, que circule, porque si no también, si se condensa mucha humedad adentro, se pueden producir hongos, ¿ya? Con los ají pasa lo mismo, aunque el ají es un poquito más resistente. Ahora, si queremos conservar estas plantas para la próxima temporada, lo que tendríamos que hacer, una vez que hayamos cosechado, por ejemplo, todos los tomates, lo que vamos a hacer es ver la planta de tomate, revisar todo lo que está seco. Todo lo que está seco nosotros lo retiramos con una tijera de podar o una tijera que tengan a mano, pero preocúpense de pasarle un algodón con alcohol, ¿ya? Para que quede desinfectadita. Porque si nosotros hacemos un corte y entra alguna enfermedad o infección por el tallo, entonces vamos a
matar esa planta para la próxima temporada. Entonces nos preocupamos de hacer los cortes limpios sin desgarrar la planta, sino que son cortes limpios y con una herramienta que esté desinfectada. Ya, una vez que sacamos todo lo que está, todo lo seco, todo, vamos rebajando la planta. Rebajar la planta significa que si la planta tiene una altura de 60 centímetros, la vamos a dejar quizá a 1/3 de la altura que tiene. Ya, le vamos a dejar muy poquito follaje, muy poco, hojas casi no van a quedar porque las hojas se mueren y se caen. Y esa planta la vamos a conservar en un lugar, de ser posible, por supuesto, ¿no es cierto? Ojalá bajo techo y bien cubierta para que no se hiele, ¿ya? Si logra sobrevivir a las heladas del invierno, en la próxima primavera esa planta va a empezar a brotar. Y entonces ustedes van a tener una planta que ya está adelantada, porque tiene un buen haz radicular, por lo tanto va a tener una buena nutrición y va a ser una planta que va a partir rápidamente para tener tomates tempranamente, ¿ya? Lo mismo pasa con el pimentón. El pimentón, nosotros hemos cosechado todos los frutos, ¿no es cierto? Entonces podamos esa plantita de la misma forma que lo hicimos con el tomate, tomando las precauciones, ¿no es cierto?, del caso, y la conservamos en un lugar que donde podamos, ojalá, protegerla de las heladas. Todo lo que significa que las temperaturas bajen de 0 grados nos pueden aniquilar una planta. Yo no les estoy dando la plena seguridad de que esa planta va a sobrevivir, porque no sabemos exactamente, ¿no es cierto?, dependiendo del lugar donde la tengamos, dependiendo de las temperaturas que tengamos en el invierno, de la protección que le hayamos dado. Pero si lo pueden hacer, inténtenlo, porque es una buena alternativa, ¿ya? Los ají, exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, también en este tiempo ya podemos empezar a recoger, ¿no es cierto?, hacer la colecta de algunas semillas. Y si tenemos, por ejemplo, albahaca. La albahaca generalmente todavía en este tiempo está generando hojas, pero también hay algunas que ya tienen semillas. Si ustedes ven que la planta tiene semilla, lo que pueden hacer es que asegúrense de que la semilla esté seca, ¿ya? Porque va a tener la varita con la semilla y va a estar de color café. Si esa semilla está seca, ustedes van, cortan con una tijerita y guardan esta semilla en un cartuchito de papel. Asegúrense de que esté bien seca. Si no está bien seca, la pueden meter en un cartuchito de papel, pero dejan el cartuchito abierto para que circule aire y termine de evaporarse el agua que pueda tener, que a veces pareciera que estuviera seca, pero todavía tiene restos de humedad. Si la guardamos con humedad, ninguna semilla va a sobrevivir, porque los hongos van a ser desastres, ¿ya? Entonces, una vez que han guardado su semilla de albahaca o cualquier otra semilla, van a cerrar su cartuchito una vez que esté bien seca y le van a poner el nombre de la planta y la fecha en que la cosecharon. Eso es una forma, más adelante podemos hablar en otro taller, de cómo hacer y conservar mejor las semillas, ¿ya? Ahora yo me quiero referir a lo que pasa en abril. En abril dicen aguas mil, no sabemos, pero se supone que es una época ya, ¿no es cierto?, en que nos estamos preparando para el invierno. Todo lo que hagamos en otoño, ¿no es cierto?, va a ser para el invierno, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros podemos sembrar ahora son habas. Las habas es un cultivo que es muy apetecido porque generalmente tiene poca complicación, ¿ya? Es una planta que tiene muy buena producción y que además, no sé si a todo el mundo le gusta, pero en general las habas tiernas son muy ricas, ¿ya? Y tienen mucho aporte también en vitaminas y en aminoácidos, entonces es muy bueno para la dieta, ¿ya? Son un poquito calóricas, pero son muy ricas. Bueno, para sembrar acelgas, habas, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar un contenedor que tenga la suficiente profundidad, porque las plantas se colocan según, ¿no es cierto?, en el lugar, en el contenedor, según
la profundidad de siembra que tenga, de raíz que tenga, ¿ya? Eso nos dice a qué profundidad tenemos que poner el contenedor. Mira, con las habas en general, unos 30 centímetros como mínimo de profundidad. Eso ya nos asegura que podemos tener, ¿no es cierto?, que podemos tener una buena cosecha. ¿A qué nosotros podemos pensar? Oye, ¿dónde vamos a poner habas? Yo no tengo terreno. No importa. Si tenemos terreno, fantástico. Si no tenemos terreno, podemos preparar un cajón, ¿ya? Estos cajones sirven para muchos tipos de cultivo y estos cajones generalmente ustedes los encuentran botados. Cuando van a la feria, los botan, ¿no es cierto? Están tirados, tienen cero costo y nosotros podemos tomar este cajón y, por supuesto, amononarlo un poquito porque no es la idea que se vea feo, que se vea como basura. Entonces lo que nosotros hacemos, tomamos el cajón, le pasamos una manito de pintura ya por fuera y lo forramos por dentro con una malla Rachel, por ejemplo, que la malla sombreadera que llaman la gente, que es la malla que usan para los kiwis, etcétera, que es la malla que usan para poner en las terrazas. A veces sobra un pedazo y no importa que no esté nueva. O cualquier tipo de malla que nos sirva para proteger el fondo, para que la tierra no se nos caiga del cajón. Esa es toda la función, ¿ya? Entonces, como el cajón en general tiene poca profundidad, porque los cajones deben tener como 15 centímetros, entonces lo que podemos hacer para colocar las habas ahí es que colocamos un cajón sobre el otro y el que va encima se le sacan las tablitas de abajo, ¿ya? Entonces hacemos un cajón mucho más profundo y lo que hacemos es, en vez de forrar un cajón, forramos todo el fondo, todo. O sea, nos va a quedar un contenedorcito grandecito, ¿ya? Y ahí podemos sembrar perfectamente bien habas y un montón de otras cosas que después les voy a decir. Pero ahora nos vamos a abocar solo a las habas, ¿ya? En un cajón de esos, de tomates que están en la feria botados, ustedes pueden colocar unas 5 plantas de habas. Y les voy a mostrar aquí, vamos a hacer la idea, ¿no es cierto?, que estamos mirando un cajón desde arriba. Entonces nosotros ponemos aquí, sembramos así, haciendo ese dibujo, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos asegurarnos de que todas las plantas van a germinar, podemos colocar 2 semillas por hoyito de plantación, ¿ya? 2 semillas de agua. Si en el caso de que han pasado 15 días, 20 días, algo más, y no ha germinado, lo que ustedes hacen es que vuelven a colocar en el lugar donde no germinó, colocan 2 semillas, ¿ya? ¿Por qué no podemos colocar más plantas ahí? ¿Por qué? Porque las plantas necesitan su espacio, ¿ya? Si nosotros ponemos plantas muy, pero muy ajustadas, muy apretadas, lo que ocurre es que ellas van a competir entre ellas porque es la sobrevivencia, necesitan alimentarse, necesitan hidratarse, por lo tanto van a competir, ¿no es cierto?, con alimento, van a competir por agua, van a competir incluso por luz, ¿ya? Entonces a nosotros nos interesa que esta planta que nosotros vamos a cultivar se sienta muy bien en ese ambiente donde está. En la medida que esa planta se sienta bien, va a ser mucho más sana y más productiva. Recuerden que estamos tratando con plantas que son seres vivos, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos esta distribución, podemos tener aquí 5 plantas de habas, pero la planta de habas no tiene un puro tallo, la planta de habas tiene varios tallos, por lo tanto va a tener varias vainas que cosechar, ¿ya? Y en general uno dice, con 3 plantas por persona yo tengo como para la temporada, ¿ya? Entonces uno puede calcular cuántas personas en la casa, cuánto me gustan las habas, si me gustan demasiado, pongo 6 plantas para mí sola, no sé. Eso lo tienen que ver ustedes y decidir ustedes. Pero lo que yo les quiero decir es que es súper importante que la planta tenga su espacio, que haya circulación de aire entre medio, porque el aire es muy sanador, ¿ya? Si hay humedad entre medio, se van generando hongos. De repente también, si las plantas están muy pegadas, también hay insectos que anidan y se pueden transformar en una plaga.
Entonces es importante dejar esto, ¿no es cierto?, con bastante aireación. Esto es para todas las plantas, es muy importante. Sobre todo, es importante también que sepan que las habas tienen un problema, entre comillas, ¿ya? El problema es que, como son un poco frágiles, porque a pesar de que tienen un tallo bastante suculento, son un poco frágiles. Entonces, si corre un poco de viento o si llueve muy fuerte, van a tender a caer. Eso se llama acamada o tendidura. En el fondo, es como que se acuestan en el suelo, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo que nosotros hacemos es que en nuestro cajoncito le vamos a colocar, ¿no es cierto? Podemos poner aquí unos 3 palitos, cualquier palito, ¿no es cierto? Y vamos a tirar cuerdas aquí. Cordel, un alambre o lo que tengan, ¿no es cierto? Que en el fondo lo que va a hacer es que van a contener la caída de las plantas. Eso es todo, hacer como un enrejadito, es como hacerle un enrejado para que la planta, si va a tenderse, se encuentra con el alambre o con el cordel, ¿ya? Y con eso nosotros superamos el problema. Otra cosa importante con las habas que ustedes tienen que saber. Las habas son, bueno, específicamente es un cultivo de invierno, por lo tanto ya soportan muy bien la lluvia y soportan el frío, incluso hasta la nieve, ¿no es cierto? Claro, que si nos cae 1 metro de nieve y quedan todas debajo, o sea, podemos tener problemas, pero en general, hasta con nieve son capaces de resistir, ¿ya? Ahora, lo que importa es que cuando ustedes rieguen, y ese es un cuidado bien grande que tienen que tener, es que no pueden tirar, si generalmente regamos con una regadera o regamos con la manguera, no tirar un chorro de agua, ¿ya? En general, cuando ya la planta de haba está afuera, ¿no es cierto?, y ha crecido, si nosotros le tiramos agua encima, generalmente tienen flores, ¿ya? Nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a botar flores. Y cada flor es una potencial haba, o sea, un capi. El capi que contiene varias habas, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un riego muy cuidadoso y ojalá siempre el riego por debajo, ¿ya? No por el follaje, siempre por debajo. Ahora ustedes me dirán, pucha, profe, pero ¿y si llueve qué hago? Nada, la lluvia es una cosa natural y no hay nada que hacer. Pero si más encima nosotros vamos a ir con el chorro o la manguera, vamos a perjudicar mucho la producción, ¿ya? Súper importante que recuerden eso. ¿Alguna duda, chiquillas? ¿Consulta? ¿Está todo claro? ¿Alguien que tenga que preguntar algo? Recuerden que pueden levantar la mano. Mira, aquí nos dicen, hola, ¿cada cuánto se riega? Dicen. Ya, el riego es bien difícil decir, como un día, o sea, como una frecuencia, porque va a depender mucho, por ejemplo, de cómo está el clima, ¿ya? Ahora, pero en general, si nosotros vemos, primero, los primeros síntomas que tienen las plantas cuando necesitan agua, es que las hojas empiezan a verse como un poquito como caídas, como lacias, ¿no es cierto?, como lánguidas. Eso significa que el cultivo está requiriendo agua. Si nosotros vemos que el suelo, escarbamos un poquito el sustrato y vemos que a unos 3, 4 centímetros se ve que está muy seco, les ponemos agüita, ¿ya? Mira, lo importante es que permanezcan húmedas, pero no encharcadas. El encharcamiento siempre es dañino para las plantas, ¿ya? Entonces, ahí lo que importa es que ustedes vayan viendo, ¿no es cierto? Y si no sé, y si hoy día estuvo muy nublado y hubo neblina en la mañana y ha habido muy poca evaporación de agua, a lo mejor puedo esperar hasta el otro día y ponerle agua, ¿ya? Pero ustedes tienen que ir probando, ¿ya? Es un cultivo que sí necesita bastante agüita, sobre todo cuando se están formando los capis con el fruto, ¿ya? Ahí necesita tener agua, porque si no, de lo contrario, ese fruto no va a crecer. El fruto es la haba en sí, ¿ya? Bueno, ustedes, no sé si habrá otra pregunta por ahí. Hasta ahora no. Recuerden que pueden levantar su mano o activar su micrófono o escribirnos en el chat de la llamada. Por ahora no, Juani. Ajá. Bueno, ante cualquier cosa también recuerden que lo pueden hacer durante toda la clase.
Bien, y ya hemos llegado, ¿no es cierto?, que tenemos una planta, ¿no es cierto?, que demora en su ciclo productivo de 120 a 180 días. O sea, no es que recién a los 180 días vamos a empezar a cosechar, no, podemos empezar a cosechar antes, pero en plena producción ya estamos en esos plazos, a 180 días. Cuando ustedes vayan a cosechar, lo que tienen el índice de cosecha de las habas, es importante el tamaño del cápiz, ¿ya? Muchas veces vemos que el cápiz está bien formado, pero tenemos que volvernos un poquito curiosas y empezar a tocar y a ver, ¿no es cierto? Y tocamos y nos damos cuenta que ese cápiz es solamente el cápiz, no tiene nada dentro. Entonces nosotros vamos a tocar hasta que nos vayamos familiarizando con el fruto. Y una vez que nosotros tocamos, y a veces hasta el fruto se nota desde afuera del cápiz, porque toma la forma, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden ir tocando. Hay gente que le gusta cosechar el cápiz muy tierno, porque le gusta cocinarlo así entero. Hay otros que les gustan las habas muy tiernas, chiquititas, entonces uno también va calculando que no se pasen. Y también hay gente que les encantan las habas muy grandes, porque las usan para guiso, etc. ¿Ya? También eso va a depender mucho del gusto de cada quien. Pero lo importante es que ustedes tienen que saber que las habas se cultivan en invierno. Cuando ya empieza el calor, ¿cierto?, y las temperaturas empiezan a elevarse sobre los 27 grados, 25, 27 grados, es probable que la planta empiece a madurar. Cuando empieza a madurar el cápiz, significa que el grano va perdiendo humedad. Y cuando pierde humedad, ustedes van a cosechar una haba que está dura, que está vieja. ¿Ya? Entonces, importante la ternura del fruto que ustedes van a cosechar. Bueno, no sé, importante, a qué profundidad vamos a colocar las semillas. Cuando vamos a sembrar, unos 3 a 4 centímetros de profundidad. ¿Ya? Y cuando ustedes siembren esta semillita, tienen que hacer un riego muy profuso, es decir, mojarlo bastante, ¿ya? Para que se vaya impregnando de agua. Las semillas, cuando germinan, es porque han retenido agua y porque además hay calor. En presencia de humedad y de calor, las semillas germinan. Algo importante que también tengo que decirles es que si ustedes van a sembrar en un surco o en un pedacito de terreno que puede ser a la orilla, no sé, de una bandereta, importante, ¿no es cierto?, que vayan colocando las semillas, ojalá una de otra a 2 cuartas. Esta es una manera muy práctica de medir, ¿ya? Ponen su manito y hacen 2 cuartas y colocan 2 semillas, 2 semillas, 2 semillas, ¿ya? Es una manera súper práctica. Igual pueden hacerlo si quieren a 1 cuarta. Pero es lo que yo les decía, porque a veces nos ponemos un poquito ambiciosos y queremos, la idea es que podamos cosechar en el menor espacio posible el máximo de cosecha. Pero a veces, poner plantas con una alta densidad, lo que hacemos es que las perjudicamos, por lo que yo les decía, porque las plantas no se pueden desarrollar bien, tienen enfermedades, etc. ¿Ya? Entonces a veces conviene no ponerse tan ambiciosa y separarlas un poquito. Si no quieren poner 2 cuartas, ya coloquen 1 cuarta y media, pero no menos que eso, ¿ya? Para que tengan un buen resultado. Súper importante decirles cómo ustedes pueden preparar este cajón, ¿ya? Este cajoncito donde ustedes van a cultivar. Miren, si yo tengo este cajón, ¿no es cierto?, que puede ser un cajón cualquiera, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es colocar aquí, a 1/3 de profundidad del cajón, voy a colocar solo desechos. Todos los desechos que tengo, ¿no es cierto?, que me salen de la cocina. Qué sé yo, las cáscaras de tomate, cáscaras de huevo, las aplasto un poquito, ¿no es cierto? No le voy a poner hojas de choclo porque son muy grandes y entonces van a salir después sobre el sustrato y no quiero eso. Y si puedo evitar las cáscaras de papa también no las voy a poner porque las cáscaras de papa sirven mucho para la abonera, pero cuando son espacios tan pequeños lo más probable es que van a empezar esas cáscaras a brotar, ¿ya? Y ese brote va a competir con el cultivo que tenemos arriba. Entonces, coloquen todo lo que tengan, cáscara de manzana, las corontas de manzana, las bolsitas del té,
servilletas de papel, las servilletas que utilizamos a diario en el comedor. También el papel de cocina, que muchas veces lo usamos para secar algo, está limpio, también se puede colocar. Si lo ven muy grande, lo pican un poquito, pero aquí pueden colocar casi de todo, ¿ya? Y no se preocupen que esté fresco, así mismo lo van a colocar, tal como sale de lo que llamamos basura de la cocina, ¿ya? Enseguida vamos a preparar un sustrato que es 1/3 de arena. Esta arena es una arena gruesa o de río, o también le llaman arena de Lepanto, ¿ya? Otra parte de tierra común, la tierra que ustedes encuentran en el mejor rinconcito de su jardín, y un tercio, o una parte, que es lo mismo, ¿no es cierto? Una y una, como hacer un queque, una taza de esto, una taza de lo otro, etc. Abono. Este abono, nosotros hablamos de un abono orgánico. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, todo es orgánico, aquí no entra nada químico. Este abono orgánico puede ser humus de lombriz, puede ser compost, puede ser también incluso tierra de hoja, ¿ya? Ahora, si yo no tengo tierra, porque a veces no tengo jardín, no tengo tierra, no me complico. Le pongo 2 partes, ¿no es cierto?, de abono y una parte de arena. Todo esto yo lo mezclo afuera, ¿no es cierto?, afuera, porque esto va mezclado, pero no lo mezclo con el desecho, sino que solamente mezclo el sustrato y luego lo coloco encima. Este sustrato que yo les estoy enseñando a preparar les sirve para casi todo, ¿ya? Entonces, una vez que hayan mezclado bien esto, ¿no es cierto?, que la arena haya quedado bien incorporada, la arena se usa para evitar que el sustrato se compacte y además también mejora el drenaje, ¿ya? La tierra lo que tiene es que aporta microorganismos también que están en el suelo, etc. Y el abono también ahí nos va a dar los nutrientes que son súper importantes, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son como los elementos esenciales que necesita cualquier planta, ¿ya? Llenan este cajón hasta arriba, ¿ya? Y colocan sus semillas. No tienen que esperar que el desecho se vaya degradando, no se vaya, que se transforme. Esto con el tiempo, ustedes van a colocar aquí arriba, ¿no es cierto? Van a colocar sus semillitas y a medida que esta planta va creciendo, ¿no es cierto?, va a ir echando raíces y entonces ahí estas raícitas van a llegar acá. Cuando estas raíces llegan aquí abajo, todo este desecho va a estar transformado en un abono orgánico, ¿ya? Entonces, esta es una manera que tenemos muy fácil de utilizar los desechos de la cocina, ahorrarnos dinero en fertilizantes y tener unas plantas maravillosas con 0 químicos. Esta preparación del cajón les va a servir para las habas, para los tomates, para lechuga, para lo que quieran, ¿ya? Es como una preparación base que les va a servir para todo. Como esto se va a ir degradando, esto va a ir bajando, la tierra va a ir bajando, porque esto va disminuyendo el volumen. Entonces la tierra baja, ustedes van y si les quedó sustrato preparado, le van colocando encima, porque a medida que la planta va creciendo, se va quedando como un poco el tallo al descubierto. Entonces ustedes le van echando más y lo van tapando. Y así la planta queda con más nutrientes, con más suelo para afirmarse, etc. Me gustaría saber si tienen dudas respecto de esto, para que hagamos un... ¿Hay alguna duda, chiquillas? ¿Alguna consulta de lo que ha explicado nuestra monitora Juani? Recuerden que pueden levantar la mano o activar su micrófono o escribirlo. Está todo claro. Algo que les gustaría saber. O que no les quedó claro, que no lo entendieron nomás. Sí. Y dice, ¿el abono se compra así nomás o tiene un nombre específico? Si lo van a comprar,
tiene que ser un abono orgánico. Tiene que ser orgánico. Si compran, por ejemplo, pueden comprar humus de lombriz o compost. O sencillamente tierra de hojas. Perfecto. Dice, la arena, ¿dónde la puedo conseguir? ¿Y cómo se llamaba? Arena gruesa, de río o de Lepanto. Perfecto. Oye, esa arena la pueden comprar donde venden material de construcción y a veces hasta en la calle ahí con la gente a construir deja. Pero no compren arena, no busquen esa arena que es para hacer estuco, porque esa arena es como un polvillo, parece cemento, esa no le sirve, por eso les digo arena gruesecita, ¿ya? ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Puede activar su micrófono para poder hablar? ¿No se escucha? Tienes que activar el micrófono para poder hablar, Iris. Iris. Mientras Iris ve que le puedan ver el tema del micrófono, hay alguien acá en el mensaje que dice se mezcla el papel con las cáscaras de desecho. Se mezcla todo. Todo. El desecho va todo junto y va fresco, no necesitan ni siquiera compostarlo. Perfecto. Iris, no sé si, bueno, yo no veo a Iris ahí, parece que fue a solucionar algo. Si puedes solucionar el problema del micrófono, Iris, mira, ahí trae unos auriculares, vamos a ver si le funciona a Iris para que pueda activar su micrófono y así nuestra monitora Juani pueda escuchar. Por mientras le vamos a dar la palabra a Ivonne y luego a Iris mientras soluciona su problema. Ivonne, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Alguna de las dos que puedan activar el micrófono que pueda hacer su pregunta? Quisiera saber qué tipo de madera se usa si yo quiero hacer un cajón. De nuevo, ¿puedes repetirlo, por favor, Ivonne? Ya. Quisiera saber qué tipo de madera se puede usar si yo quiero hacer un cajón. No sé. ¿Qué tipo de madera se puede utilizar para hacer un cajón? Sí. Sí, esa es la pregunta. La verdad es que cualquier madera que ojalá no sea esa madera que está impregnada con químicos, ¿ya? Pero si fuera así, da lo mismo. Por último, es muy poquito lo que podría perjudicar al cultivo en términos de contaminación. Pero cualquier madera, y lo que importa es que esa madera después cuando nosotros le puede incluso colocar alguna protección para la humedad, te duraría mucho más tiempo y la puedes, si tú ya confeccionas tu cajón, o sea, lo más probable es que lo vas a dejar cerradito, pero que tenga despiche abajo, es decir, tiene que tener hoyitos para que circule o ranuditas para que el agua circule, ¿ya? Pero cualquier cajón. Perfecto. Iris, ahí sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, te escuchamos súper. Ya. Hola, buenas tardes. Mire, mi pregunta va la siguiente. Lo que pasa que ya, si yo hago la siembra de haba, pero siempre pasa de que los insectos van a llegar sí o sí y se me llenan de bichos. ¿Qué hago? ¿Le echo insecticida? ¿Algún insecticida casero? No sé, porque de repente yo interactúo con plantas en sembrar de repente, no sé, pues cebolla o papa, y de repente me pasa que siempre se me llenan de bichos y a la final se me echa a morir la planta porque no sé qué echarle, si echarle insecticida, comprarle insecticida o hacerle uno casero, porque en realidad el insecticida es químico y yo echarle el químico, cuando yo, claro, los bichos se van a morir, la planta me va a crecer, el fruto me va a dar, pero cuando yo haga la cosecha y me voy a comer el fruto, me estoy comiendo a la final el químico, entonces ahí como que quisiera saber qué hacer. Ya, bueno, súper buena pregunta. Yo les decía de todas maneras que en general cuando nosotros tenemos un suelo que está bien equilibrado, bien abonado, que tiene bastante nutriente, en general nuestras plantas crecen como un niño que es bien alimentado. Un niño bien alimentado siempre es un niño que es bastante más sano que otro niño que no se alimenta bien, ¿verdad?
Entonces tenemos menos probabilidades de que se enfermen nuestras plantas. Otra cosa que también evita que se enfermen es lo que yo les decía del agua, ¿ya? No tirar con la manguera el agua, no mojarlas, y por otro lado también que tengan circulación de aire, ¿ya? Porque eso ayuda bastante, y que entre la luz. Los rayos del sol también esterilizan, limpian, ¿ya? Higienizan los ambientes. Pero en el caso, va a tener que apagar el micrófono, parece. Bueno, no sé si me escuchan. Si nosotros vemos que nuestras habas, también es una práctica que se hace, que en general como que cuando ya empieza a llegar, cuando la planta alcanza su tamaño máximo, que puede ser 1 metro, incluso más de 1 metro, dependiendo de la variedad, hoy en general arriba, en los brotes nuevos, siempre van a ver ustedes, o muchas veces seguramente han visto, que se pone un manchoncito así arriba de bichitos negros. Eso es el pulgón negro, ¿ya? Y colonizan siempre los ápices de la planta. Entonces es una buena práctica cortarlos, ¿ya? Uno los corta, en el fondo descabeza la planta, ¿no es cierto? Que puede ser a unos 5 o 6 centímetros, lo corta. Y entonces, ¿qué hace con eso? Que evita que el pulgón se localice en esa zona, y además lo que hace es que obliga a la planta a producir más capis, ¿ya? Entonces, en el fondo uno le está como estresando un poco a la planta, y la planta se ve obligada a ya no sigue creciendo, sino que empieza a echar capis lateral, ¿ya? Juan, y tenemos 2 preguntas más, dame un momento porque voy a poner la pantalla de los mensajes. La primera dice: al cajón se le puede aplicar una capa de aceite de resino, y la segunda dice si puedes repetir las capas y las medidas para tomar nota. Ese aceite, ojo que sea un aceite, ojalá no le pónganle un impermeabilizante si quieren, no sé, puede ser algún aceite pero que no tenga químico. La idea es que no contaminen mucho el lugar donde ustedes van a sembrar, ¿ya? O sea, el de resino no serviría. Es que yo el de resino nunca lo he usado para eso, perfecto. ¿ya? Entonces no lo conozco para eso, la verdad, ¿ya? Y las capas, bueno, mira, si nosotros tenemos un cajón, un cajoncito o una maceta, o en la tierra, da lo mismo. Mira, lo importante es que ustedes piensen que una parte de eso va a ser desecho, ¿ya? Aquí yo les escribí 1/3, que es lo mismo que decir, por ejemplo, ya, yo tengo 1/3 de desecho, se lo pongo abajo, y después mezclo afuera 1/3 de arena, 1/3 de tierra común y 1/3 de abono orgánico, y eso lo mezclo afuera. En el fondo es como que tú echas una cucharada de una cosa, otra cucharada de otra cucharada, ¿ya? Pero el sustrato está compuesto por arena, tierra y abono orgánico, y el desecho tú no lo mezclas con el sustrato, ese desecho tiene que estar en el fondo, ¿ya? Porque al fondo del cajón, cuando eso empieza a fermentar y se empieza a transformar, eso va a generar calor. Además, eso también cuando está muy ácido puede quemar las plantas, entonces se deja abajo, en el fondo, solito se va a transformar, y cuando les mostraba yo que las raícitas van llegando abajo, entonces se van a encontrar con este abono que ya está absolutamente absorbible, ¿ya? Iris, de nuevo levantó la mano. Iris, ¿puedes activar tu micrófono? Ya. Mire, tengo, 2 dudas. Yo estuve buscando por internet qué aceite le puedo echar a la madera, o sea, al cajón, porque en sí, por la humedad, por el agua, la madera se tiende a pudrir. Esa es una opción, claro. Lo que encontré fue el aceite de linaza. Eso, el aceite de Pero linaza. igual es un poquito caro. Sí, ¿Ya? claro. Entonces busqué otra opción. Estuve buscando si podía forrarlas con bolsa de basura, de la plástica gruesa. Sí, sí. Pero no, estaba como un poco insegura, ya que el plástico no sé si genera mucho calor, mucha humedad, no sé si hace bien, hace mal. No, sí, lo puedes usar. El plástico se puede usar, ojalá que sea un plástico
que sea gruesecito para que resista, ¿ya? Lo importante es que cuando uses el plástico, la bolsa plástica, tienes que hacer el hoyito en el fondo para que el agua drene, y por los costados dejarlo bien dobladito, cosa que no queden pedazos de plástico asomados por todos lados, porque eso primero se ve horrible, y la idea es que nuestro huerto se vea como un jardín bonito, ¿no es cierto?, que se vea decorativo, y no que empeoremos el entorno. ¿Ya? Juani, aquí nos dicen si se puede usar ropa vieja también para forrar los cajones. No, porque la ropa vieja en el fondo, o sea, sí, ¿qué tipo de cajón? Si quieren un cajón que tiene muy abierto abajo, le pueden poner pedazos de cartón abajo, que es mucho más natural, porque la ropa en general es pura fibra, ¿ya? Entonces mejor pónganle cartón abajo, una capa de cartón. Las mismas bandejas de huevo pueden poner. Aquí nos dice, ¿cuántos centímetros de altura debe tener el sustrato? Bueno, yo les decía que para las habas, lo ideal es que sea alrededor de 30 centímetros. Si pueden ser 40, mucho mejor. Por eso yo les daba la idea de los cajones estos de tomate que botan en la calle, qué sé yo, en la feria, y ustedes sacan el fondo de uno y lo encajan arriba del otro y hacen un solo contenedor, y eso le va a dar alrededor de 50 centímetros, algo así, o 40 y tal. Y eso, con eso es suficiente para las habas y también para las arvejas. ¿Ya? Perfecto. Gracias, nos dice Margarita. Ya. Gracias a ti, Margarita. Estamos a 15 minutos, Juani, de la clase. Ya. El tiempo igual, de todas maneras, es todo tuyo. Ya, bueno, entonces lo que me preguntó, me parece que era Iris, que decía que le puedo echar. También puedes hacer un preparado para todas, y puede ser para cualquiera de estos cultivos cuando llegan bichos, en que tú puedes preparar 2 cucharadas de detergente de ropa, si es en polvo o líquido, los de polvo son bastante buenos, y 2 cucharadas de bicarbonato. Todo eso se mezcla para 1 litro de agua, entonces lo mezclan bien, porque si es en polvo se demora un poquito más en disolverse. Después, ¿no es cierto?, se pasa por un colador y se mete en un rociador. Y si vas a aplicar esto, tienen que siempre aplicarlo cuando baje el sol. Nunca en las horas de calor. Siempre se hace, generalmente en la tardecita, cuando hay un sol fresca, ahí se aplica y se deja toda la noche. Y si el problema persiste, pueden hacerlo, ¿no es cierto?, cada 2 días, durante toda una semana o hasta que desaparezca la planta. ¿Ya? La Iris de nuevo levantó la mano. Bueno, última consulta. Chuta, soy muy preguntona, sí. No. Lo que pasa es que yo, bueno, también soy un poquito curiosa. He buscado por Gmail que no sé si servirá. La balosa, ¿Sí? ¿sirve también? Sí, por supuesto. Sí. Ya. Sí, Ya. Lo que pasa es que incluso también sirve el jabón. El jabón de este jabón... ¿Gringo? ¿De lavar ropa? El jabón ¿Blanco? gringo, fantástico, sí. Juani, nos dicen si puedes repetir la cantidad de nuevo, por favor. 2 cucharadas, ya sea líquido o polvo, de detergente, y 2 cucharadas, cuando hablo cucharadas son soperas, de bicarbonato. Se mezcla en 1 litro de agua. ¿Ya? Bien, si no hay más preguntas, podemos pasar ahora a la siembra de las arvejitas, que va a ir más rápido porque hay muchas cosas que ya las dijimos. Las arvejas también son siembra de otoño, es un cultivo de invierno. Y este es el mes donde las podemos sembrar, ¿ya? La arveja es una leguminosa, igual que las habas, y que también son muy apreciadas, ¿no es cierto?, en la gastronomía. La arveja necesita menos distancia de siembra. Ustedes la pueden sembrar, ¿no es cierto?, a 1/4 es perfecto. Una semilla de otra a 1/4, ¿ya? Para que no, las arvejas también tienen el problema de que es una guía muy, ¿cómo decirles?, muy débil, ¿ya? Y trata de buscar, es trepadora, entonces ella siempre necesita que ustedes le pongan también unos palitos, ¿no es cierto?, con una rejilla. Hay una rejilla que se llama reja anticonejo, que es una plástica, pero en el fondo ustedes pueden colocarle palitos y le pueden amarrar unos cordelitos y háganle como un parroncito,
¿ya? Y la arveja va a estar feliz, ¿ya? Porque ahí se va a enganchar y todo. Las arvejas también es una planta que hay que tener mucho cuidado con el tema del agua, siempre regarla por abajo, ¿no es cierto? Y sobre todo en época de floración, nunca tirar agua con la manguera por encima, ¿ya? Hay que cuidar la florcita. Importante también, las arvejitas no necesitan tanta profundidad como las habas, pero no es mala idea preparar un cajoncito doble porque así van a tener una mejor producción, ¿ya? Si les dan entre más profundidad, chiquilla, mejor enraiza la planta, mejor come, mejor se nutre. Imagínense usted que las raíces es como la boca nuestra, ¿ya? Ellas necesitan comer. ¿Y por dónde comen? Por las raíces, ¿ya? Cuando las plantas desarrollan bien su haz radicular, es una planta que está bien alimentada, bien nutrida. También lo mismo lo que les digo, ojo con ponerlas muy, muy pegadas unas con otras, y también el mismo sistema, si lo van a hacer en el suelo directo, también pueden hacer una zanjita de unos 20 centímetros, ¿ya? Rellenan el fondo con desecho y luego colocan esa tierra que sacaron encima y tapan. Y ahí colocan las semillas, ya sea de las habas, de las arvejas, de las acelgas, etc. Sirve para todo. Cavar una zanja en el suelo, ¿no es cierto? Esa tierra que sacamos la dejamos a un ladito, rellenamos la zanjita con estos mismos desechos que yo les digo, incluso las hojas secas del jardín también sirven. Mezclar, ojalá mezclen todo lo que tengan y luego ponen la tierra de nuevo encima y ahí arriba entonces hacen la cima, ¿ya? Las arvejas cuando ustedes cosechan y también cuando cosechan las habas es los mismos signos de cosecha, que el cápiz no esté aglobadito, que tenga puro aire adentro, sino que tienen que asegurarse de que tenga el grano, ¿ya? Cuando está bien tierno el cápiz se pone verde, cuando pasó ya el grado de madurez de cosecha, el cápiz se pone rugoso, se pone de un color como un verde como opaco y medio amarillento, y eso significa que esas arvejas no es que estén malas ni que se pierdan, pero esas arvejas ya hay que dejarlas para grano seco, ¿ya? Ahora, si ustedes las van a cosechar en tierno para ensalada y todo, tiene que estar el cápiz verdecito, ¿ya? Lo mismo que las habas. Las arvejitas ustedes entre 60 y 120 días ya pueden empezar, ya están cosechando. Estas plantas dan más de una cosecha, o sea, ustedes van cosechando y la planta sigue produciendo. En la medida en que ustedes van cosechando, más produce la planta, ¿ya? Con mucho cuidado la cosecha. No es pescar el cápiz y tirarlo, en ninguno de los casos, porque ustedes rompen la planta. Es importante, ¿no es cierto?, afirmar la plantita, sacar el cápiz sin romper. Bueno, y lo de amarrar es muy importante porque las arvejitas son como una enredadera. Entonces ustedes tienen que ponerle un soporte porque si no se caen y las arvejas quedan en el suelo, se pudren, etc. ¿Ya? El tema del agua es lo mismo, regar con cuidado, pero regar suficiente, no encharcar, pero que no les falte agua para que se forme el grano. Lo que yo quería decirles de las habas y de las arvejas es que es un cultivo, es una leguminosa. Las leguminosas tienen una cosa maravillosa, que captan el nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo. Entonces, mientras nosotros estamos cultivando arvejas, habas, porotos, lentejas, etcétera, que también son leguminosas, pero en este caso estamos hablando de las habas y de las arvejas, lo que estamos haciendo es, a la vez de producir, para nosotros, ella está trabajando también en otro sentido porque está abonando el suelo. Entonces cuando nosotros cosechemos y ya terminemos con el cultivo, ese suelo va a quedar muy rico en nitrógeno, elemento esencial para las plantas, ¿ya? Así que son maravillosas las leguminosas, maravillosas, además de ricas. No sé si ahí hay alguna... importante, chiquillas, las habas y las arvejas conviene antes de sembrar, que las dejen en un pocillo con agua fría, por 24 horas, ¿ya? Porque eso ablanda la cutícula y después germinan mucho más rápido. Ojo también, cuando nosotros sembramos, si no nos acordamos de la distancia o la profundidad de siembra,
recuerden que siempre las semillas se entierran no más de 2 veces su tamaño. Entonces ustedes miren, digan, yo tengo esta arvejita que tiene tanto, ya, 2 veces, calcula y la entierran. Esa es una buena forma de saber a qué profundidad la ponemos. Si la ponemos muy superficial, cuando nosotros reguemos, el agua entra, ¿no es cierto?, y ocupa los poros de aire. Entonces la tierra empieza a bajar. Y muchas veces las semillas quedan, o de habas, o de arveja, o qué sé yo, nos quedan afuera. Si la semilla queda fuera de la tierra, se va a deshidratar y esa semilla no va a germinar. Bueno, y tenemos 3 preguntas. Ya. La primera dice, ¿cómo consigo las semillas? La segunda pregunta sobre el ciclo productivo. Y la tercera dice, ¿cómo podemos producir nuestras propias semillas de habas y arvejas? Ya. Primero, ¿cómo consiguen las semillas? Si en este momento ustedes no tienen semillas, lamentablemente tienen que comprarlas, ¿ya? O conseguirse con alguien, porque si ustedes no guardaron semillas de la cosecha pasada, no tienen que partir comprar. Lo importante es que compren una semilla de buena calidad, tengan mucho cuidado porque muchas veces en las ferias libres venden semillas, pero si nosotros no tenemos, no sabemos si la persona a la que le vamos a comprar es una persona de confianza, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que vende en las ferias va a las semillerías y compra semillas que ya tienen mucho tiempo guardadas. Y la semilla, a medida que va guardada, está pasando periodo guardada, va perdiendo la capacidad de germinación, ¿ya? Entonces puede ser que lo barato igual les va a salir caro, porque si compran 100 semillas, a lo mejor le van a germinar apenas 20 o 30, por decir algo. Entonces, primera cosa, la semilla. Si ustedes ya consiguieron su semilla, hicieron su cultivo y quieren guardar semilla en su propio huerto, entonces siempre elijan la planta más bonita, la planta más sana, la que se vea más vigorosa, la que dan ganas de comerse así, pero la primera, no, esa hay que dejarla. Ya la dejamos y la dejamos para semilla. Siempre la planta más bonita, más sana, más vigorosa, porque eso significa que la semilla que vamos a cosechar de ahí va a ser una planta en la próxima temporada sana, vigorosa y va a ser una muy buena semilla. ¿Ya? El ciclo de producción, no sé a qué se refiere de verdad, no sé. ¿Cuál sería exactamente la pregunta con el ciclo? A ver si nos puede profundizar la pregunta de la persona que hizo esta pregunta. ¿Se refiere a cuántos días se demora? Exacto, ¿cuántos días se demora? Ya. Las habas, ponte tú, tenemos que pensar que la cosecha empieza entre los 120 y 180 días. Eso lo calculas tú en meses. Y las arvejas entre 120, también 60, en realidad 60 a 120 días. ¿Ya? Aquí tenemos 2 preguntas más, Juani, Sí. que nos dice, ¿cómo se secan las semillas? Y la otra, ¿hay que dejar secar en la planta? Muy buena pregunta, sí, déjenla en la planta, déjenla en la planta. La semilla tiene que terminar el ciclo en la planta, ¿ya? Porque ahí alcanza el grado de madurez total que le permite después, ¿no es cierto?, ser, que pueda germinar, ¿ya? A veces hay plantas que nosotros podemos cosechar la semilla un poco en verde, pero medio arriesgado y peligroso. Las habas hay que dejarlas en el capis y las arvejitas también, ¿ya? Súper. Tenemos tiempo como para... Mira, tenemos como de 5 a 7 minutos, Juani, para ¿Sí? poder terminar. Ya, entonces voy a aprovechar también de decirles que pueden colocar todas las cosas que pueden colocar ahora en abril, mayo, ¿ya? Teníamos la selga. Acelga, quiero decirle que es una semilla bien especial, se llama poligérnica. Eso significa que de una semilla de acelga salen como 3 plantas, ¿ya? Porque fíjense que la acelga no tiene un puro tallito largo hacia arriba, sino que tiene varias ramificaciones. Eso se llama poligérnico, ¿ya? Entonces, para que ustedes calculen que con poquitas plantas de acelga van a tener un montón de acelgas, ¿ya? Bueno, se puede sembrar acelga, betarraga, espinaca, rabanito, zanahoria, arvejas, habas, ya lo dijimos, y perejil. ¿Por qué mencioné solo estos cultivos? Porque estos cultivos son de siembra directa, es decir, los colocamos directamente en el lugar donde los vamos a cultivar, ¿ya?
Hay otros cultivos que son de almácigo, pero eso lo vamos a ver en otra clase para explicarles cómo hacerlo. Pero por ahora, acuérdense, acelga. ¿Cómo se coloca la acelga? La acelga es muy fácil de sembrar. Recuerden que todo lo que les expliqué ahora del cajoncito y todo eso les sirve para la acelga y para muchos cultivos, ¿ya? Entonces no vamos a repetir eso. Pero por ejemplo aquí tenemos una hilerita o tenemos un cajón, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí una semilla de acelga, vamos a colocar una cuarta, colocamos la manito y aquí colocamos la otra y medimos en el terreno una cuarta y colocamos la otra, ¿ya? Una cuarta es una medida súper práctica porque la tienen siempre con ustedes. Entonces van a sembrar, chuta, ¿qué distancia? Ya, una cuarta, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque la planta tiene varias hojas, ¿ok? Yo soy súper mala para el dibujo, pero me van a perdonar. Pero bueno, ya, vamos a hacer algo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando la acelga esté lista, hoy quiero comerme una tortilla de acelga, voy y corto la acelga, la cosecho aquí. La cosecho desde el tallo, aquí mismo, ¿ya? No voy y cosecho y dejo un pedazo de tallo. Esto es lo peor que ustedes pueden hacer en la planta. La idea es que cuando ustedes van a cosechar las hojas, corten la hoja desde la base. ¿Ya? Si ustedes dejan pedazos de tallo, cosechan solamente y la cortan por la mitad porque, que lata, no sé, muy rápido, apurar, y dejan puros pedazos de tallo, ¿qué le pasa a la planta? Que la planta piensa y dice, chuta, tengo un montón de hojas que tengo que mantener, ¿ya? Por lo tanto, yo no voy a dar más planta, no voy a dar más hojas, sino que me enfoco en eso. No, pues no es la idea. ¿De qué nos sirve que la planta esté manteniendo unos pedazos de tallo? A nosotros nos interesa que la planta dé más hojas, ¿de acuerdo? Perdonen el dibujo, chiquillos, pero bueno, voy a tener que hacer un ¿Se entendió, Juani? curso de dibujo. Del tallo y no de la hoja. Eso. Lo otro que quería decir de las acelgas es que es hay varias variedades ricas de acelga. Tenemos acelga morada, acelga penca blanca, acelga verde, etc. La acelga morada es muy parecida a la betarraga y es muy rica. Y es muy fácil de cultivar, porque una vez que ustedes empiezan con un cultivo de acelgas, después salen solitas, porque caen muchas semillas, van saliendo y como yo le dije, son poligénicas y aparecen muchas. ¿Ya? Perfecto. Chiquillas, dejemos este ratito por si quieren hacer alguna pregunta, algo. Estamos a 2 minutos más o menos de terminar nuestra clase. ¿Hay alguna pregunta, inquietud, felicitación para la Juani en nuestra clase? Este es el momento de que pueden hacer sus otras preguntas, chiquillas. Recuerden que pueden levantar la mano, activar su micrófono o escribir en el chat. Al parecer no tenemos ninguna pregunta, Juani. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces? ¿Se entendió? Eso me interesa saber. Muchas gracias, muy buena tu explicación. Gracias, me encantó la clase. Excelente todo. Felicidades, todo clarito. Un gusto verla de nuevo. La alcancé a ver 2 clases nomás en marzo pasado. Mira. Bueno, chiquillas, dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias por su participación. Gracias, chiquillas. Recuerden que esta clase fue grabada y vamos a subirla a Facebook apenas la tenga. ¿Ya? Un abrazo desde la Municipalidad de Puente Alto y por supuesto de Puente Mujer, de la Juani y todo el equipo que está acá detrás. Muchas gracias por su participación. Atentas a las próximas programaciones que vamos a estar subiendo. ¿Hay alguien que pregunta? ¿Sí? ¿Para la otra clase hay que inscribirse? Sí, para todas las clases hay que inscribirse, ¿ya? Todas las clases son distintas y no porque se inscribió, por ejemplo, en esta, implica que su participación va a estar asegurada para la próxima, por así decirlo, ¿ya? Un abrazo, chiquillas, y que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.